Tiene una copia de la palabra de Dios, búsquela allí en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Yo voy a leerle para usted. Usted lo puede seguir con la vista, pero para que sepa el contexto de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Que el Señor bendiga su palabra y también bendiga la exposición de la misma en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el mismo comienzo de la Biblia hasta el final de lo que tenemos nosotros aquí en nuestras Biblias, Apocalipsis. Dicho sea de paso, lo estamos estudiando los miércoles, el libro de Apocalipsis, en este mismo santuario a las 6:30, así que le invitamos a que venga. Pero desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios hace énfasis en la fe. Siempre ha sido por la fe y siempre será por la fe. Es la fe. La fe es, la salvación es por la fe. Ahora en el Nuevo Testamento por la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento también era por la fe. Porque la fe es antes que la ley de Moisés. Dice la palabra de Dios en Juan 6:47 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero no solamente nosotros somos salvos allí por la fe, sino que somos exhortados a caminar por la fe y no por vista, dice Pablo en 2 de Corintios 5:7. A caminar no por vista, no por lo que vemos, por lo que tocamos, sino creyéndole a Dios de que así será. Pero no solamente somos salvos por la fe, no solamente somos invitados y exhortados a caminar por la fe también, pero la palabra de Dios en 1 de Juan 5:4 nos dice a nosotros que la vida victoriosa se logra en la fe. Usted y yo vamos a caminar por fe, pero también la vida victoriosa viene por la fe. Dice la palabra allí en 1 de Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La vida victoriosa también viene por la fe allí. Jesús dijo que las grandes bendiciones pertenecen a aquellos que tienen fe. En Marcos 9:23. Dice la palabra de Dios allí: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Las grandes bendiciones que Dios tiene allí, las tiene allí por la fe. Santiago 1 del 6 al 7. En nuestra vida de oración debemos de tener fe. ¿Por qué? Porque si no pedimos con fe y pedimos dudando, dice Santiago, somos como la ola del mar que va y viene. Dice, para que pidas con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. La fe, hermano, es el elemento indispensable en nuestra relación con Dios. Es el elemento indispensable en nuestra relación con Dios. De hecho, el autor del libro de los Hebreos dice allí en la definición de fe que más comúnmente nosotros sabemos acerca de la fe, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. ¿Por qué estoy hablando en esta introducción acerca de la fe? Bueno, porque nosotros vamos a compartir en este pasaje de hoy, encontramos una historia bastante conmovedora entre una madre, una hija y Jesús. También están involucrados los discípulos, pero estos cuatro personajes están involucrados en esta historia que nosotros vamos a compartir hoy aquí. Quisiera compartir con usted esta mañana un par de características de lo que es una madre invencible. ¿Sí? De verdad. Par de características de una madre invencible. Por eso fue que le traje a cotación Wonder Woman. Porque ella parece invencible, pero las verdaderas invencibles están aquí sentadas. Eso es ficción, pero las de verdad, las de carne y hueso, las tangibles, están aquí sentadas hoy. Y quizás nos van a estar escuchando después en línea. Y quizás nos van a estar viendo en vivo también. Esas son las verdaderas madres invencibles. ¿Y a qué yo me refiero con esto? La primera característica de una madre invencible es el amor de una madre. La primera característica es el amor de la madre. Esta madre que nosotros leímos en Mateo 15 tenía una niña con un problema. ¿Sí o no? Ella tenía una niña con un problema. Y déjame decirle que era un problema de la peor clase. ¿Por qué era un problema de la peor clase? Porque un demonio atormentaba a esta niña. Y realmente la madre no podía hacer nada con ella. No había médico que la curara, no había, los sacerdotes no habían hecho nada por ella. Nadie había hecho nada por ella. Y ella estaba desesperada. Desesperada realmente allí. Yo te pregunto a usted que está aquí. ¿Podrá una madre estar tranquila cuando sus hijos están en situaciones de dificultad? Sea de la índole que sea. Mi experiencia me dice, como hijo, no importa la edad que tengamos, que una madre nunca estará tranquila cuando sus hijos están en dificultad. Nunca va a estar tranquila. ¿Sabe por qué no puede estar tranquila una madre? Porque el problema de los hijos, aunque estén ya mayores, sigue siendo problema de ellas. Honestamente. Aunque a veces nosotros los hijos le digamos, no mamá, todo está bien, tranquilo, no, nosotros resolvemos. La madre nunca deja de preocuparse. Quizás ella marca una distancia por respeto, pero nunca va a dejar de preocuparse por sus hijos allí. Tengan la edad que tengan, no importa. No importa. El amor de una madre nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser allí. La niña tenía una aflicción terrible. Pero por esta aflicción que la niña tenía, la madre no dejaba de amarla. ¿Te das cuenta? No importa. Mira el video que acabamos de ver hace un rato. La verdadera madre pues la abandonó. Pero su abuela no. Y hizo el papel de madre allí. No importa la condición de este jovencito cómo estaba. Ella lo siguió amando porque las madres nunca dejan de amar. Aunque los hijos sean ingratos, hagan lo que hagan, no importa, la madre nunca deja de amar. Nunca va a dejar de amar. Las aflicciones no disuelven los afectos y preocupaciones de las madres. Al contrario, muchas veces las aflicciones incrementan y crecen el amor de las madres por sus hijos cuando están en aflicciones. Se cuenta de una madre que fue con su hija al zoológico. A la niña le gustaba mucho ir al zoológico, pero sobre todas las cosas, cuando la niña pasaba por la jaula de los tigres, era fascinada con estos felinos. A ella le encantaban los tigres, le llamaba la atención, sobre todo los tigres de Bengala.
amarillo con esas rayas imponentes. Y la niña, no sé si es que ella figuraba un gato en mayor cuantía, pero realmente le gustaba allí. Ese día cuando fueron a el zoológico, ella llevaba ciertas golosinas, la niña. Y en un descuido de la madre, se las tiró. Y el tigre, pues, empezó a coger las golosinas y se las comió. Pero la madre siguió atendiendo otras cosas ahí cerquita de ella. Y en un descuido la niña pequeña mete la cabecita dentro de las barras. No sé cómo lo hizo porque esas barras son realmente pequeñas, pero lo hizo. Y en ese mismo descuido el tigre viene y pone su patota, su patota encima de la cabeza de la niña, que la aplastó hasta el ground allí. Y en eso la niña grita desesperadamente. La madre, que está cerquita entretenida, también se voltea, da un salto a la velocidad que usted no tiene idea. Bueno, las madres saben cómo es eso. Y lo único que pudo ver era que a la parte de afuera sí salía la pata del tigre, y lo único que pudo hacer aquella madre, usted sabe lo que fue. Esa madre, como pudo, volteó la boca y le ha dado una mordida en la pata al felino, pero tan espantosa que el felino se le fue un grito y salió huyendo. Y como pudieron, después pudieron sacar la cabecita de la niña con algunos rasguños en su cabeza, por supuesto, pero era todo más un susto, ¿verdad? Por la gravedad de los hechos, que heridas penetrantes ni nada de esto. Pero le cuento esto para ilustrarle a usted lo que está dispuesta y hasta dónde está dispuesta a llegar una madre por el amor a sus hijos. Una madre está dispuesta a todo por el amor a sus hijos. Esta madre que nosotros leímos en la escritura hoy estaba en apuros. Ella estaba en apuros. Pero cuando ella escuchó que Jesús andaba por la región de Tiro y Sidón, ella entonces dijo: no, yo me voy a ver a Jesús. Ella tiene que haber escuchado de las cosas que Jesús había hecho anteriormente en toda aquella región de Galilea. Y dijo: yo me voy a buscar a Jesús a como dé lugar. Y el primer consejo creo que está ahí. Siempre es prudente acudir a Jesús en toda hora, pero sobre todas las cosas cuando estamos en dificultades. Y una madre inmediatamente va a apelar a buscar a Dios. Los padres también. Yo no digo que los padres no, pero en este día estamos hablando enfocado en el área con las madres. Una madre sabe dónde buscar y va a buscar allí donde Dios. Fíjense, hermano, que solamente para que usted entienda un poquito el background de esto, esta madre era una madre cananea, dice la escritura, ¿sí o no? Esto significa que era gentil. Al ser ella gentil y no hebrea como tal, era muy difícil para ella, en primer lugar, abordar a un hombre en público. En segundo lugar, abordar a un judío en público. Y en tercer lugar, abordar a un hombre judío, maestro, rabino, en público. Era muy difícil. No era bien visto tampoco. ¿Recuerdan el caso cuando Jesús fue el que se acercó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Ella se extrañó de que él, siendo judío, hablara con ella. Eso era algo cultural de aquella época. Era difícil. Pero ¿sabe qué? Porque la necesidad que ella tenía era más grande que la vergüenza. La necesidad que ella tenía era más grande que la vergüenza, era más grande que el legalismo, era más grande que todos los parámetros culturales. Y ella estaba dispuesta a romper con todo aquello con tal de tener una oportunidad de acercarse a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque allí podía estar la sanidad de su hija. Y ella iba a hacer todo lo que fuera posible para acercarse a ella. Por eso dice el versículo 22, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Este es el clamor de una madre desesperada, intenso, persistente. En el versículo 23 nosotros encontramos que los discípulos mismos le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Despídela ya para que no nos siga, porque es insistente, porque viene detrás de nosotros, porque no nos deja tranquilos. Y así son las madres. Dígame cuándo una madre se da por vencido. Nunca se va a dar por vencido. Nunca una madre se va a dar por vencido con relación a sus hijos. Nunca. Porque los va a amar siempre. Siempre los va a amar. Fíjense que a ella no le importó que Jesús en alguna medida la bloqueara. Porque Jesús en el versículo 24 le dice, pero yo no he venido para ustedes los gentiles. Yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te das cuenta? Pero a ella no le importó eso. Ella no le importó eso porque en el versículo 45 nosotros encontramos que el amor de una madre es perseverante y no escatima esfuerzo alguno. Ella se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. O sea, ya no vino gritando o hablando alto, clamando desde lejos, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No, ahora cuando vio que los discípulos estaban tratando de evadirla, estaban tratando de que ella no se acercara mucho, ella encontró un espacio y vino y se postró delante de él. Y le dijo allí, Señor, ayúdame. Porque el problema de mi hija es mi problema. El problema de mis hijos son mis problemas. Las alegrías de mis hijos son mis alegrías. Pero las tristezas de mis hijos son las tristezas mías también. Las celebraciones de mis hijos son nuestras celebraciones. Pero también a veces cuando no van bien, también las desilusiones son nuestras. Hay un bond, hay una unidad ahí tremenda. Y esta madre no era la excepción. Esta madre no era la excepción. Las oraciones y el clamor de las madres es difícil de ignorar. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan la viuda que acudió al juez injusto para que le hiciera justicia? ¿Se recuerdan a aquella mujer viuda? Y el juez injusto de la ciudad no le quería hacer justicia porque pues él no le interesaba. Pero le hizo justicia ¿por causa de qué? Por causa de la perseverancia de la viuda. Y esto lo que está hablando es de perseverar en la oración. Esta historia es verdadera. Thomas DeWitt Talmage, pastor presbiteriano por más de 25 años, contemporáneo con D.L. Moody y Carlos Spurgeon, contemporáneo de esa época, por el año 1870 aproximadamente, en aquella época, predicaba a un promedio de personas de 5 a 8 mil personas semanal, y predicaba en el The Brooklyn Tabernacle en New York. Su elocuencia, al predicar, llamó la atención de muchos a todos los niveles, inclusive de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como le ha llamado la historia. Y en alguna ocasión el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo acerca de Tomás, estoy citando de él, nadie comprime mi alma cuando habla como lo hace Talmage. Pero Tomás no siempre fue un predicador. Déjame contarle un poquito acerca de Tomás. El padre de Tomás se llamó David. David tenía un hermano y una hermana a quienes les gustaba fiestar mucho cuando eran teenagers y cuando eran jóvenes. El papá de Tomás. Y ellos tres fiestaban mucho. Y a la edad de 18 años, una noche se iban los tres de party. Iban a fiestar.
Y como a las 10 de la noche estaban dejando su cama listada con las almohadas allí puestas y la sábana puesta encima de ellos para que cuando se asomara la mamá pensara que ahí estaban, ¿verdad? Y la mamá los llamó a los tres al cuarto de ella. Y le dijo, no hagan la cama ni pongan nada ahí debajo. Yo sé lo que ustedes van a hacer. Pero quiero decirles que no los voy a impedir que vayan. Pero quiero decirles que yo voy a estar orando hasta que ustedes regresen. Y los jóvenes se fueron. Y aquella madre se puso a orar. Y los jóvenes regresaron como a las 2 de la mañana, dice la historia. Y cuando regresaron a las 2 de la mañana, todas las luces estaban apagadas, pero cuando van a checar el cuarto de la mamá, entre las rendijas de la puerta, ven la luz prendida y la ven arrodillada frente a la cama orando. Ellos vieron que estaba ahí, metió cada uno a su cuarto, cambiaron y se acostaron. Pero al poco rato, como a la hora, aquella madre sintió ruidos en la casa y se levantó. Ya había terminado su tiempo de oración, se levantó de su cuarto, salió a mirar y vio a sus tres hijos en diferentes lugares de la casa, llorando, pidiéndole perdón a Dios, arrepentidos, recibiendo a Cristo esa noche, ellos solos. Aquella madre se volvió a acostar, al otro día tuvieron prácticas, la vida continuó mejorando para ellos. David, que es el padre de Tomás, el predicador de Brooklyn Tabernacle, David se casó y cuando se casó le compartió esta historia a su esposa. Y su esposa, antes de tener los hijos, se reunió con otras hermanas y establecieron un miércoles de oración en la noche por la salvación de sus hijos, sin tenerlos todavía. Sin tenerlos todavía. Y comenzaron a orar. Y no dejaron de orar hasta que cada uno de ellos se entregó a Cristo. Resultado de ello es Tomás, David, Talmud y sus otros hermanos. Su abuela lo comenzó. Su mamá escuchó de su papá lo que su madre había hecho y lo hizo ella allí. Dios escucha tu oración, madre. Dios escucha tu oración. Las oraciones suyas son sumamente especiales. Mónica nació en el 332 en Tegast, al norte de África, y se casó y tuvo 3 hijos. 2 de ellos fueron la alegría de su vida, pero uno, el mayor, realmente fue motivo de gran tristeza. Muy inteligente, pero desordenado en su vida, le gustaba beber y las cantinas. Su madre nunca dejó de orar por él. Nunca dejó de orar por él. La historia es bien larga, es una historia verdadera también. Ella nunca dejó de orar por él. Él la engañó diciéndole que ella se iba a ir con él y donde él iba a estudiar porque era muy inteligente. Y realmente él le dijo que se iba a despedir de unos amigos y realmente cogió el barco y se fue y la dejó. Pero después ella lo alcanzó posteriormente. Pero cuando ella llegó a la ciudad donde su hijo estaba, fue a ver al padre de la parroquia, al obispo. Y cuando llegó allí, al obispo le contó sus penas y siguió y pidió que el obispo intercediera por ella y por su hijo y las oraciones. Y las palabras que el obispo le dijo a su madre, a esta madre, se hicieron famosas hasta el día de hoy. Y son las siguientes palabras, quote: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas.
Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Pasaron 9 años de estas palabras hasta que aquel hijo se entregó a Cristo y llegó a ser un pilar del cristianismo del 3er siglo y del 4.º siglo y hasta la fecha. Su nombre es Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. Alguien que defendió la ortodoxia, la filosofía y las doctrinas cristianas neotestamentarias tal y como están ahí. Parte de esto está en Confesiones de Agustín. Agustín no siempre fue lo que es, lo que tenemos delante de nosotros. Pero todo comenzó cuando una madre dijo, no, te gusta la calle, eres parrandero, te gusta el beber, te gusta la vida por ahí, pero no, tú eres del Señor. Tú eres del Señor. Y clamó, y clamó, y el hombre no se entregaba, pero clamó, y Dios respondió. Dios respondió. Una madre es invencible en el amor incondicional que tiene para sus hijos. Ese amor la hace interceder por ellos siempre, siempre, siempre. Madres, tu amor por tus hijos, tu familia te hace invencible. Porque el amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. Pero también la palabra de Dios dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Por eso es que una madre nunca deja de amar. Y el segundo ingrediente que hace una madre invencible es el ingrediente de la fe. Esta madre tenía una gran fe. Pero sabe, el hecho que usted y yo tengamos fe no quiere decir que todo va a salir como nosotros queremos y cuando queremos, ¿sí o no? Mónica le tocó 9 años esperar, la mamá de Agustín Hipona. A usted a lo mejor lleva años esperando. A lo mejor lleva más de 9 esperando. Pero mantenga su fe en el Señor. Mantenga su fe en el Señor. Fíjense que esta madre enfrentó muchas pruebas en la fe. La primera prueba que enfrentó fue el silencio del Señor. Cuando dice, el Señor no habló palabra con ella. El Señor no habló palabra con ella. Y eso es difícil cuando nos toca enfrentar el silencio del Señor. Que oramos y oramos y doblamos rodillas y preguntamos y clamamos y hacemos vigilia y ayunamos y nos entregamos. Y aún así no hay respuesta de Dios. Es difícil, ¿eh? Eso es duro. Porque vemos que el tiempo se nos está yendo entre las manos como el agua. Tratamos de prevenirlo y de aguantarlo y no podemos. Y vemos que los hijos o las hijas se van en un camino que sabemos nosotros casi cuál es el final. Y queremos detenerlo y queremos prevenir que estas cosas no pasen. Y no podemos y el Señor no habla. Prueba de la fe. Lo pasó ella. Lo han pasado muchas de ustedes y lo seguiremos pasando. Lo seguiremos pasando. Ella le gritó diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Él no respondió nada. Pero déjame decirle que su silencio no fue despreocupación o falta de compasión o de interés. Quizás estaba probando su fe, como muchas veces te lo puede hacer a ti y a mí. ¿Se recuerdan ustedes cuando vino aquel ciego delante del Señor Jesús y Jesús cogió arcilla del piso, lo mojó, escupió en ella y le puso en los ojos al ciego? Él podía devolverle la vista en ese momento, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que le dijo? Vete y lávate en el estanque de Siloé. Había que ejercitar la fe. Había que creerle a Dios. Había que poner manos en la acción. El Señor a veces demora sus respuestas a nuestras oraciones para probarlas, nuestra fe, para establecer nuestra fe de una manera más sólida. Así le pasó a María y a Marta.
el Señor se quedó intencionalmente 4 días cuando recibió la noticia que su gran amigo Lázaro había muerto. Se quedó 4 días intencionalmente allí. Por otro lado, la fe de esta mujer cananea enfrentó la descortesía de los discípulos también. El silencio del Señor y la despreocupación o descortesía, la poca amabilidad, falta de interés de los discípulos que querían que la despidiera de una vez. ¿No ves que está molestando, que no te deja, que ya despídala ya y dile, bueno, cualquier cosa que se vaya? Ah, no, pero a una madre no la van a despedir así. ¿Sí o no? No. Y más cuando se trata de sus hijos. Cuando se trata de sus hijos y que sus hijos están en una condición como están, sea la que sea, a una madre no le vas a vender cualquier respuesta. A una madre no le vas a dar cualquier solución por quitártela de encima. Ah, no. Quizás momentáneamente uno piensa, ya me la quité de encima. No. Esa madre está analizando plan B, plan C, D, E y todo el alfabeto. Porque nunca va a dejar de insistir. Nunca. ¿Y qué es lo que la mueve? La mueve el amor a sus hijos. La mueve el amor a sus hijos. Vinieron sus discípulos y robaron diciendo, envíala, porque ella clama a nosotros. Madres, quizás hay oraciones que aún Dios no te contesta. Pero quisiera que atesoraras esto en tu corazón. Su silencio no significa que no le importa tu petición. Su silencio no significa que no le importa tu petición. Significa que sus planes pueden ser aún mayores de lo que usted y yo pensamos. Pueden ser mayores. Puede que el Señor esté trabajando en usted, en mí. Como puede que esté trabajando en el otro lado de la petición que usted le tiene. O puede que esté trabajando en los dos lados. Puede. Y tercero y último, termino con esto. El triunfo de la madre invencible. Las dos características, amor y fe, y el triunfo de la madre invencible. La fe que da la victoria. Nada detuvo a esta madre. Como yo sé que nada te va a detener a ti, como madre, con relación a algo de tus hijos. Nada te va a detener. Nada. No te va a detener el gobierno, no te va a detener familia, no te va a detener condiciones económicas, políticas, no te va a detener nada ni nadie. Nada ni nadie. Porque amas a tus hijos. Esta mujer poseía dos características maravillosas. La primera era humildad y la segunda fe. Estaba dispuesta a humillarse. No importaba postrarse delante del maestro. No importaba que la reprendieran, que la evadieran, que trataran de salir de ella. A ella no le importaba eso. Pero ella se humilló delante de Jesús. Ella tenía una fe inquebrantable. Al final recibió lo que pidió. No solamente recibió lo que pidió, sino que el Señor la elogió por la fe. El Señor reconoció su fe y le dijo allí en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase así como tú quieras. Algunos han titulado ese versículo el cheque en blanco. Algunos han titulado así a ese versículo, porque en realidad ella le contó el problema que ella tenía. Tenía una niña que estaba atormentada por un demonio. Pero ahora el Señor Jesús, al ver la insistencia, la perseverancia de ella, la fe inquebrantable, le dice, hágase como tú quieras. O sea, no solamente tu hija, sino tu hogar, tus otros hijos si los tienes, tu familia,
hágase como tú quieras. Su historia de fe está escrita para ti y para mí. Está escrita para que todo el mundo la lea y sepa de ella. Es interesante que Jesús no la felicitó a ella ni por sus argumentos, ni por su paciencia, ni por su amor, sino por la fe. Por la fe. Finalmente ella fue recompensada y la niña se recuperó en aquella misma hora, dice la palabra del Señor. Su oración fue contestada allí. Necesitamos más madres como estas, que yo sé que están aquí. Madres que traigan sus problemas y necesidades ante Jesús. Madres que estén dispuestas a arriesgarlo todo por la salvación de sus hijos. Habría más hijos salvos, más hijos entregados a Cristo. Entiendo yo que hay un verdadero estímulo para las madres que han orado larga y seriamente por sus hijos. Aunque los años han pasado, no se desanimen. El silencio ni la despreocupación pueden ser que el Señor esté probando tu fe. La fe es la llave que abrió las bendiciones que esta madre necesitaba. Termino con esta meditación. Contestando el título del sermón. Una madre invencible, es la que hereda a sus hijos amor y fe por Dios. Una madre invencible es aquella que hereda a sus hijos amor y fe por Dios. Necesitamos una fe creciente, perseverante y triunfante. Una fe creciente, perseverante y triunfante. Cada vez que usted vea, usted sabe cuando usted va al mercado, en las tiendas, donde sea, usted va a ver una palabra que dice push, right? En inglés, que significa empujar. Bueno, cada vez que usted vea esa palabra, yo quisiera que usted recordara lo siguiente y creo que está ahí. Push, stand por esto. Pray until something happens. Ora hasta que algo suceda. Ora hasta que algo suceda. So, cada vez que usted va a empujar una puerta de un banco, de una escuela, de un centro, usted va a ver push. Mi idea es que usted recuerde esto. Esto. Pray until something happens. Si el Señor hoy te dijera, oh mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieras. ¿Estás lista para esa oración? ¿Estás lista para esa oración? Porque eso es fe. Si el Señor no te la contesta todavía, entonces keep pushing. Keep pushing. Keep praying. Felicidades, mamá, a cada una de ustedes. Las apreciamos, las respetamos y les amamos en Cristo Jesús a cada una de ustedes. Let's pray. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por dejarnos saber, Señor, que de esta historia de la mujer cananea, que puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Una historia que representa que hay una situación en el hogar, específicamente con los hijos.
Y Señor, vivimos en unos tiempos de que ¿quién no tiene situaciones diferentes con los hijos? Pero esta historia nos habla de estas dos características de esta madre. Amor, amor que nunca se dio por vencido. Amor sacrificial que estuvo dispuesta a humillarse e ir en contra de los legalismos y de las cosas culturales de su época. Un amor que perseveró. Y una fe inquebrantable en que cuando nuestro Señor dijo, hágase como quiera, lo que tenía en el corazón aquella mujer era una petición por su hija, y dice la palabra que en aquella misma hora se sanó. Porque ella tenía fe en que Cristo lo podía hacer. Señor, ayúdanos a esto, a tener esta fe, una fe creciente en usted, que no está ausente de temor, pero que cada día crece. A medida que te conocemos más, crece en nuestra vida. Sabiendo que usted tiene todo el poder para hacer todas las cosas posibles, sobre todas las cosas cuando se trata de nuestros hijos. Señor, escucha el clamor de cada una de las madres que está aquí. Cada clamor puede ser diferente. Pero yo te ruego, Señor, que seas propicio, que tengas misericordia, que tengas compasión, que derrames tu bendición, Señor, en cada hogar aquí representado, Señor. Ayúdanos a mantenernos, como dijimos con estas siglas, push. Ayúdanos a mantenernos orando hasta que algo suceda. Porque sabemos que algo va a suceder. Mientras ese día llega, nosotros nos vamos a mantener, keep pushing, orando sin cesar. Bendecimos a cada una de las madres que está aquí hoy. En tu nombre, Padre, las bendecimos y te damos gracias por sus vidas. Bendecimos a aquellas que están a la distancia, porque usted es un Dios que no conoce distancia. Y desde aquí, Señor, en esta hora, las bendecimos en tu nombre también. Y te damos gracias por el legado de aquellas que ya partieron. En el nombre de Jesús. Amén.